Rafael, bueno, sabemos que hoy aquí en la mente que vimos en Argentina hay un tema que es la preocupación central en el país, que es el tema de la inflación. Y en Ecuador vos lideraste y condujiste uno de los procesos de transformación económica y social más relevantes en la historia del continente. Y eso lo hiciste en una economía que estaba ya dolarizada, que fue una herencia que recibiste de la dolarización. Aquí en Argentina, hoy este es uno de los debates centrales, el tema de cómo atacar la inflación. Yo lo que digo es que a veces se proponen soluciones simples a problemas complejos. Si fuera tan simple ya se hubiera resuelto, pero una de las propuestas que se están llevando adelante es la de la dolarización. Y dado que tuviste esta tarea de conducir a Ecuador y a su economía en el contexto de una dolarización, quisiera comenzar por ahí, quisiera preguntarte qué significa la dolarización para un proceso de desarrollo económico y social. Bueno, complementando un poco lo que decías, como frente a estos problemas perdemos la sensatez, vemos el corto plazo y vemos solo la parte, no el todo. Muchas veces el remedio es más caro que la enfermedad, ¿no? Y para curarse el dolor de cabeza uno se corta la cabeza. O se olvidan que cualquier medicina, para utilizar términos médicos, tiene efectos secundarios, que los efectos secundarios pueden ser mucho más serios que el problema primario que está tratando esa medicina. Y eso precisamente es la dolarización. A nosotros nos fue bastante bien en nuestro gobierno, crecimos más que el promedio de América Latina, pero el mundo debe tenerlo claro, no fue gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización. Tú eres un economista y muy bien preparado, tú sabes que un tipo de cambio fijo extremo es recesivo, ya, eso lo dice Stiglitz. La dolarización y un tipo de cambio fijo extremo en general, como la convertibilidad, controla la inflación y nada más. Pero no es el único problema, sino que frente a una inflación de más de 100% la gente se desespera. Pero hay el problema de desempleo, hay el problema de la industrialización y todo eso afecta a la dolarización. No es que te resuelve un desequilibrio, en este caso monetario, inflación, ¿ya? Pero te genera otro, combatir el desempleo o la industrialización, que es básica para el desarrollo, que debe ser nuestra meta de largo plazo. Y si quiere después profundizamos sobre dolarización e industrialización. Bueno, de hecho, Argentina, en su historia bastante reciente, el país en el que yo crecí, tiene un ejemplo que, claro, hoy la juventud no lo vivió esto, un ejemplo de algo que ni siquiera llegó a ser la dolarización, pero se le acercaba, que fue el sistema de la convertibilidad, que estuvo en la década de 1990. Y la Argentina terminó con la peor crisis económica y social de su historia, y particularmente lo que ocurrió fue un proceso también de desindustrialización que llevó a una tasa de desempleo 23% llegó a ser en la Argentina. Entonces, ¿cómo tenemos que entender el fenómeno? ¿Qué implica cuando la moneda de un país es la de otro país, que pierde su moneda, y la política monetaria de un país la hace Estados Unidos? ¿Qué significa entonces eso para el desarrollo de la industria, el desarrollo de un sistema productivo que agregue valor en una sociedad? Si quieres un antecedente, la dolarización ecuatoriana se implementó siguiendo el ejemplo de la convertibilidad argentina. Si va a tener un tipo de cambio fijo extremo, irreversible, ya abandonan nomás la moneda nacional. Bueno, no es tan simple porque pierde el ingreso por señoreaje y por eso no dolarizó Argentina y dejó esa puerta de salida. Ecuador sí eliminó la moneda nacional, pero la dolarización ecuatoriana se tomó siguiendo el ejemplo de la convertibilidad argentina. Cuando revienta la convertibilidad argentina, ¿no? Y se tomó después una grave crisis bancaria en Ecuador en el 99, donde el Banco Central, para salvar a los bancos que manejaban la economía, el gobierno, la propia banca central, triplicó la emisión monetaria, pulverizó la moneda nacional y llegaron a la brillante conclusión que el problema no era el poder de los bancos, el problema no era esa inaudita relación entre poder político y poder económico, ¿no? Más que inaudita, inaceptable relación, sino que el poder económico controlando el poder político, sino que el problema era que los ecuatorianos éramos genéticamente inferiores a otras naciones y no podíamos manejar una moneda nacional, y nos impusieron el dólar, que incluso era inconstitucional. Nunca cambiaron la constitución hasta que llegó mi gobierno, y decía ahí que la moneda nacional era el sucre. Entonces se tomó siguiendo el ejemplo de la convertibilidad argentina. Cuando revienta la convertibilidad, ahí dijeron la dolarización no tiene nada que ver con la convertibilidad. No es verdad, ¿no? Ni siquiera son primas, son hermanas y hermanas gemelas. Ambas son tipos de cambio fijo extremo. Pero ellos tienen el arte de que
el efecto directo de la dolarización, nadie niega que controla la inflación. El tipo de cambio fijo extremo controla la inflación, pero nada más. Y los efectos secundarios sí le echan la culpa al populismo, a los malos gobiernos, cuando son fruto de esa dolarización, ese tipo de cambio fijo extremo. Uno de esos efectos secundarios es, y muy grave, la desindustrialización, la reprimarización de la economía, y yo voy a explicar por qué. Tú me has dicho qué consecuencias tiene asumir una moneda extranjera que además es dolarización unilateral, ni siquiera es como una zona monetaria común, el euro, que tiene una moneda común. Grecia puede ser un país de menor desarrollo relativo que el resto de los países europeos, pero va a tener una voz en el Banco Central Europeo. En la Federal Reserve, Ecuador no tiene, ni siquiera sabe dónde queda Ecuador, la Federal Reserve, ¿no? Entonces, esto es dolarización unilateral, adoptar unilateralmente una moneda extranjera, no tener una moneda como moneda extranjera. Yo diría son 4 los principales problemas. El de renunciar a la moneda nacional para cualquier país, que es el principal mecanismo de coordinación social. Con crédito, ¿no? Emisión monetaria inteligente, tú puedes reactivar la economía. Los monetaristas te van a decir, Milton Friedman y toda esa gente, no tiene la moneda de efectos reales, eso ya está más que superado. Tiene efectos reales, reactiva la economía, ¿no? Y motiva la economía. Como decía un gran pensador argentino, Arturo Jauretche, no son las sociedades deprimidas, desmovilizadas las que logran el desarrollo. Deben tener energía intrínseca, actuar. Eso se logra reactivando la economía. Primera cosa, la moneda es el principal mecanismo de coordinación económica y yo diría hasta social. Segundo, es el principal instrumento para equilibrar el sector externo, que es el talón de Aquiles de los países en vía de desarrollo. ¿Por qué? Porque tú tienes que invertir si quieres desarrollarte. Para invertir normalmente tienes que importar maquinaria, bienes para la industria, porque casi por definición los países desarrollados no producen esa clase de bienes. Eso te genera problemas en el sector externo. Tienes que controlar esos problemas. El principal instrumento es el tipo de cambio. Bueno, abandonas el tipo de cambio. Los neoliberales te van a decir que es el sector fiscal. Los problemas fiscales siempre los puedes controlar de una u otra manera. El mayor problema es el sector externo. Y el principal instrumento para controlar ese sector externo, sobre todo te estoy hablando de cuenta corriente, se llama tipo de cambio, ¿no? Tercero, y ahí vamos a lo de la industrialización, te controla la inflación, pero a un nivel de precios alto. Ecuador es un país muy caro para la región, ¿ya? Un hotel 5 estrellas, un fin de semana para una pareja de Ecuador debe costar $240. En Colombia $150. ¿Cómo compites contra eso? ¿Ya? ¿Cómo compite la industria? ¿No? Porque los costos internos son mucho más altos y empieza solo a competir en función de ventajas naturales, el petróleo, commodities de base, la soja, etc., ¿no? Y pierde, se desindustrializa, y no solo eso, se deprimen otros sectores que enfrentan competencia externa, por ejemplo el sector turístico, ¿no? Y te quedas con una economía primaria. Entonces ese es el tercer problema, muy grave, porque los políticos y economistas latinoamericanos deben ver por fin a largo plazo, 200 años de su desarrollo. La manera de desarrollarte es invirtiendo, industrializando, y eso es lo que impide la dolarización de la economía. ¿Cuándo puedes tener entonces un dólar sostenible? Cuando tienes un ingreso de divisas no sujeto a competitividad, a competencia, más que competitividad, competencia. Por ejemplo, Panamá tiene el canal. ¿Quién compite contra eso? El Salvador, la remesa inmigrante, porque lo único que logra exportar el neoliberalismo son seres humanos, que se mantiene con remesa. Y Ecuador el petróleo. Pero una vez que eso para, o sea, prácticamente no tienes nada. Y el cuarto, no menos importante factor, es un subsidio geopolítico. Dependes absolutamente, con buena o mala fe, del país emisor de la moneda. Con buena fe, cuando ellos tienen que aplicar política monetaria en función de sus intereses y no coinciden tu ciclo económico con lo de ellos. Entonces tú necesitas controlar la inflación, ellos necesitan controlar la recesión, expanden la oferta de dólares y te generan inflación a ti, más inflación. Ya, si es que no tienes, si es que no coinciden los ciclos económicos, debería haber con el país emisor de la moneda una movilidad laboral para evitar el costo real de esa crisis. ¿Qué movilidad real de la fuerza laboral tiene Argentina o Ecuador con Estados Unidos? Solo tiene Texas y Arkansas. Dentro de Estados Unidos, con una unión monetaria tal vez la más perfecta de la historia de la humanidad, entre 50 estados. Pero ni siquiera Grecia con Alemania la tiene, y ese es uno de los problemas de la Unión Europea, ¿no? del euro, de la zona monetaria europea. Entonces, no coincide, es la teoría de áreas monetarias óptimas. Para tener una moneda común, ¿ya? Un país A, emisor, el país B, con el país B necesita coincidencia de ciclos económicos o perfecta movilidad de la fuerza laboral. Que además el camino es irte del país, la verdad que eso mucha esperanza no genera. No existe ninguna de esas dos condiciones en el caso de Ecuador, Argentina o ningún país latinoamericano. Pero no solo eso, créeme, literalmente nosotros tenemos que ir a ver los billetes en avión, pero literalmente. Mandamos los dólares de avión para que Federal Reserve nos
de dólares nuevos en containers, porque además la trampa y la organización ecuatoriana es que el sector privado impuso el dólar para que no le meta la mano en el bolsillo los políticos demagogos, depreciando la moneda nacional y con eso el impuesto inflacionario y todo eso. Perfecto. Pero eso sí, los dólares me los garantiza el Estado. Ahí sí sirve el Estado. El Estado tiene que garantizar los dólares para el sector privado, hasta para la importación de Nutella. Y para eso tenemos que ir a ver dólares físicos en avión. ¿Qué pasa si la Federal Reserve dice, no, no te damos los dólares físicos? Quiebra la economía. ¿Por qué no lo hizo con Ecuador? Porque no somos un peligro para él. Y por el efecto de demostración, quería que otros países también dolaricen, porque así controlan esas economías, porque así extraen riqueza en esas economías. Emitiendo un billete de $100 y la silla argentina cuesta $100, claro, se está apropiando. Claro. Es el ingreso por señoría de la silla argentina, entendamos eso. Emitiendo papel sin valor, capta valor real de otros países si se comercia con esa moneda. Entonces le convenía que otros países también dolaricen. Por eso no pasó nada con Ecuador, pero yo no sé si nos pasa algo con Argentina. En todo caso van a estar dependiendo de la buena voluntad del país emisor de esa moneda. Bien, no, yo aquí obviamente espero que esto no pase, porque sería un paso atrás, mucho más que un paso atrás para la Argentina, la idea de la dolarización, pero das un conjunto de definiciones muy importantes para pensar el asunto. La primera es que el progreso en Ecuador no es a pesar de la dolarización y no gracias a la dolarización, y eso tiene que quedar muy claro en la sociedad, porque muchas veces aquí se cita el ejemplo de Ecuador, porque claro... Es que la propaganda no te va a decir eso, ¿no? La propaganda, mira, el gran poder que controla el mundo ya no es poder financiero o militar, es poder comunicacional, y con eso nos dominan, ¿ya? No necesitan las botas militares, necesitan el bombardeo de los titulares para hacerte creer cualquier cosa. El poder sin contrapoder, lo cual hasta rompe la democracia, el sentido de democracia, donde todo poder necesita un contrapoder o regulación social, que se llama leyes, pero si le pones leyes es atentado a la libertad de prensa. En todo caso, como te decía, ¿no? Cuando hay un beneficio de dolarización, controla la inflación, ahí está, gracias a la dolarización. Cuando hay problemas es por culpa de Correa, por culpa de Fernández, por culpa de Cristina, por culpa de Kirchner, ¿no? Y cuando hay otros efectos positivos, fruto de la acción de gobierno, por ejemplo, tuvimos la inversión más alta del continente, también es gracias a la dolarización. Y confunden a la gente, nunca dan pruebas, ni conceptos, ni nada, solo propaganda. Y no gracias a la definición de poner los recursos del Estado en pos de un crecimiento de la inversión en infraestructura pública, en educación, en salud, en ciencia y tecnología. La segunda definición que me parece muy importante es el hecho de que la dolarización implica precios altos. Sí. Aquí se está discutiendo en Argentina, no es que técnicamente no sea posible, sino que ocurriría a un tipo de cambio totalmente absurdo, lo que implica que no solamente no va a haber pesos, sino que tampoco va a haber dólares, no va a haber nada, no va a haber trabajo. Y ese es otro problema de sostenibilidad, ¿no? Claro. Mira, es fácil vender la dolarización por la falacia de la composición, que es la base de la macroeconomía. Es un concepto aristotélico. Lo que es bueno para la parte no es bueno para el todo. Si tú quieres ahora tener un concepto muy importante, unas visiones que se llaman la ciencia de la complejidad, y ese es el enfoque que debe adoptar la nueva economía, ¿no? Como la economía como ciencia de la complejidad. Y una de las características de la complejidad es que la parte es diferente al todo. Para eso se inventó la macroeconomía después de la Gran Depresión en la década de los 20 en Estados Unidos. ¿Por qué? Si yo me paro, el teatro está lleno, quiero ver más, quiero ver mejor, me paro yo solito, voy a ver mejor. Si se para todo el mundo, voy a ver igual o peor y voy a estar parado. Claro. Y todos perdimos, ¿verdad? Sí. La falacia de la composición. Que yo no pague impuestos, tengo más ingresos disponibles, bueno para mí, para mi familia. Si nadie paga impuestos, no hay policía, no hay defensa nacional, no hay servicios públicos, no hay nada, y te aseguro que todos vamos a vivir peor. Bueno, tener dinero, como la convertibilidad, tener moneda fuerte en el bolsillo, sí, personalmente te conviene a ti, me conviene a mí. Pero si no se genera esa divisa, el dólar en este caso, verás que la economía colapsa. Entonces, lo que es bueno para las partes no es bueno para el todo. Por eso es tan fácil vender esto, incluso a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes por parte de demagogos irresponsables. Porque la lógica individual es buena, pero hay que utilizar la lógica colectiva, el todo, y eso es la macroeconomía. Hace unos días estaba charlando con compañeros del equipo de fútbol en mi barrio, en La Plata, y uno pensaba que le convertían los pesos a dólares, o sea, tenía 10.000 pesos, que eran $10.000. Cuando hay el tipo de cambio, digamos, el tipo de cambio paralelo está bastante más cerca de los 500 pesos por dólar. Y cuando yo le decía, no, vas a necesitar miles de pesos para que tenga un dólar, ahí como que la cosa se empieza a ver más claro, pero mucha gente esto no lo entiende, el mensaje puede ser muy engañoso. Pero aquí te interrumpa nuevamente, es que me olvidé contestar o comentar esta parte.
que la gente muchas veces no entiende lo que es la inflación. La inflación es el incremento de los precios, en términos porcentuales, ¿verdad? Entonces tú puedes parar la inflación, pero ya a un nivel de precio extremadamente alto, claro, y ya no eres competitivo. no, Y ahí viene todo lo demás. No produces y no consigues dólares tampoco. Y ahí vienen todos los demás efectos, ¿no? Entonces no tienes industria, o sea, cuando no tienes competitividad, tienes que recurrir a los factores primarios, ¿no? La soja, el petróleo, etc. Exactamente. Y finalmente hablabas de la convertibilidad y la dolarización como hermanas muy cercanas o gemelas, y efectivamente funciona muy parecido. Ahora creo que hay una diferencia importante, que es mucho más difícil salir de la dolarización que de una convertibilidad que implica cambiar el Quemamos moneda. las naves, como Hernán Cortés, Claro. porque ustedes no eliminaron la moneda nacional, nosotros sí. Entonces los costos de salida, como se llama en economía, exit costs, son altísimos, peor aún por un gobierno de izquierda, porque nos va a bloquear todo, ¿no? Entonces nosotros decidimos convivir con la dolarización, y dentro de la camisa de fuerza, que le gusta tanto a ciertos economistas y ciertos políticos, ¿no? La camisa de fuerza, ¿no? Que es la dolarización, flexibilizar lo más posible ese sistema en beneficio del pueblo ecuatoriano. Esa es otra torpeza, ¿no? Las camisas de fuerza. Tú eres economista, tú sabes que un máximo no restringido siempre va a ser superior a un máximo restringido. Entonces les encanta restringir las cosas. Pero es que Hernán Cortés quemó las naves, sí, y logró conquistar México. Pero suponte que no lo hubiera logrado y hubiese tenido que huir en las naves que quemó. Sería el más grande idiota de la historia. Fue buena suerte, no una buena decisión. Exactamente.